Portal Agropecuario. Todas las semanas junto a los principales referentes de la actividad agroindustrial con las novedades del sector más dinámico de la Argentina. Generador de divisas, mano de obra y alimentos. Un programa dedicado a los que hacen grande al país, cada día y a toda hora. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Portal Agropecuario, esta forma de ver y de comunicar el campo argentino que tenemos en cada oportunidad, en cada encuentro que nos volvemos a juntar. Una semana que por supuesto tiene la previa, ¿no? La previa de las PASO, el interrogante de saber qué va a pasar con las elecciones, si ya habrá alguna decisión que haga que la elección de octubre sea más certera, se sepa quién puede conducir los destinos de la Argentina, o se abrirá quizás un interrogante para la segunda vuelta. Mientras todo esto ocurre, por supuesto, en el país debatiéndose en una situación muy difícil, con una inflación muy elevada, con un gobierno que está intentando contener esta olla a presión para llegar a las elecciones. Y de hecho, Sergio Massa, el ministro de Economía y candidato o precandidato del nuevo frente que integra el kirchnerismo, salió a hacer campaña con promesas para el campo que van a empezar a funcionar a partir del 1 de septiembre, porque cuando él habla de quitar las retenciones, no las habló ahora, sino a partir del 1 de septiembre. Con lo cual habrá que ver cómo es el comportamiento del electorado, cómo el campo empieza a plantear algunas de las cuestiones que necesita, no como cuestión como ser de pronto privilegiado, como ser un eslabón más de la cadena productiva de la Argentina. El campo es un sector generador de divisas, de arraigo, de trabajo. Bueno, hay otras actividades, por supuesto, que son muy importantes en la Argentina. La minería, la industria, ahora el litio, la cuestión de vaca muerta y la provisión de gasoil. Argentina tiene todo para dar, todo para dar. Y el campo es un eslabón más, muy importante, por cierto, porque de hecho la sequía nos hizo perder 20.000 millones de dólares de ingresos a las arcas de la Argentina, y cómo estaríamos distintos si esto no hubiese ocurrido. Pero de todas maneras, como le digo siempre, el gobierno lo toma al campo solamente como un proveedor de dinero, no como un proyecto integral, no como saber que con él va a salir adelante, y hay que darle, como a todos los sectores, las mejores condiciones para que se pueda desarrollar. Así que un interrogante muy amplio esta semana. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Tenemos un nuevo programa con mucha información, con muchos micros, con muchos segmentos. Así que, ¿qué le parece? Como le digo siempre, usted con su mate, yo con el mío, abrimos nuestro portal agropecuario de esta semana. Ahora también nos vemos y nos escuchamos por YouTube. Búscanos como Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Nos vamos a abordar algunas cuestiones que son muy importantes para la Argentina, en particular cuando estamos en un año electoral, cuando tiene mucho que ver la cuestión legislativa, y cuando esa cuestión legislativa, afortunadamente, porque es una de las cosas, de los puntos que tiene a favor el sector agropecuario, que más allá de las entidades gremiales que lo representan, mejor, peor, hay una entidad que, yo siempre lo digo, muy en silencio, trabaja todos los días en el Congreso Nacional para que algunas cosas salgan, porque necesita el sector agropecuario leyes muy importantes, y otras a veces para que no salgan, porque a veces los intereses son contrarios. O por lo menos que no salgan, pero sí alertarles a los legisladores de lo que pueden estar votando, como podría haber sido el tema, y después me corregirán si esto no es así, la cuestión de la ley de humedales. Está con nosotros Florencia Ricciuti, es directora legislativa de la Fundación Barbechando, y de esa fundación me refería. ¿Cómo está, Florencia? Hola, Horacio, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Todo muy bien, el gusto es mío. Bueno, en principio, cada vez que hablo con alguien de la fundación, quiero que me cuente qué es Fundación Barbechando, porque sé que hay gente que no lo sabe. Si bien hay muchos productores y muchos allegados a la actividad que conocen lo que hace la Fundación Barbechando, otros no, y la verdad que es bueno refrescarlo. Está muy bueno, y siempre, como decís, está bueno refrescar un poquitito de qué se trata lo que hacemos en Barbechando. Barbechando ya hace 15 años que empezó a caminar los pasillos del Congreso, en su momento en una forma un poco más reactiva. Nosotros nacimos cuando fue el debate de la 125 por las retenciones móviles, y ahí nos dimos cuenta de la importancia que tenía el Congreso de la Nación.
Hoy por hoy Barbechando trabaja directamente con diputados y senadores nacionales de todos los partidos políticos. Tengamos en cuenta que por suerte no hay mayorías automáticas en el Congreso de la Nación, así que siempre hace falta el 51% de los votos para aprobar cualquier ley. Entonces ese es un poco nuestro norte y lo que nos obliga siempre a generar el diálogo. Lo que buscamos es medir el impacto de los proyectos de ley y tratar de empujar una agenda que promueva el desarrollo del sector productivo. Nosotros hablamos del sector agroindustrial, pero en resumidas cuentas eso es lo que hacemos, buscando siempre que el Congreso, donde conviven todos los partidos, las diferentes representantes de las provincias, traten de buscar los acuerdos para generar las políticas públicas que deben salir de ese espacio y que el Poder Ejecutivo, como una coyuntura de 4 años, debe ejecutar. Ahora, no me equivoco si afirmo que la cuestión de la ley de humedales hubo mucha tarea de ustedes y de otros que estuvieron allí presentes, de otras entidades, tratando de alertar de los peligros que se corría si se aprobaba una ley de esas características, sobre todo para lo que son las provincias productoras, no solo de los cultivos tradicionales y la ganadería, sino también ligado a economías regionales y también ligado incluso a la minería. Totalmente, y yo creo ahí, Horacio, que la clave fue haber podido generar un mensaje común dentro del sector agropecuario. Cuando fue el tratamiento de la ley de humedales, desde Barbechando con otras organizaciones vinculadas al sector, nos acercamos al Congreso de la Nación y en una audiencia pública con diputados, y también hubo incluso senadores, y había varios oyentes de oficio, lo que hicimos fue alertar sobre el riesgo que podía implicar si esa ley empezaba a correr el día de mañana. Y eso es lo que nosotros siempre rescatamos, ¿no? Medir el impacto de los proyectos de ley. ¿Qué pasa cuando esa ley empieza a implementarse y los riesgos que podía generar? Cuando aparte siempre tratando de destacar que hay un montón de legislación vigente que en realidad el problema es que no se cumple. Entonces a veces también tratar de evitar la inflación legislativa y buscar un poco más ir sobre la legislación que hoy ya existe, ¿no? ¿Para qué seguir generando leyes si en realidad lo único que hace falta es presupuesto y control sobre las ya existentes? Entonces, en esa reunión que fue creo que histórico, ¿no? Para lo que venía siendo la expresión del sector agropecuario en el Congreso de la Nación, varias voces, en ese momento éramos más de 20. Imagínate que estaba el INTA, había representantes de las gremiales, de algunas organizaciones técnicas, también estábamos nosotros desde Barbechando. Le mostramos a los legisladores cómo podía haberse impactado toda la Argentina básicamente con el proyecto de ley que estaba en debate. Y en esa reunión, para que te des una idea, yo te diría que 5 o 6 legisladores, en cuanto arrancó el debate y escucharon las 3 exposiciones que dieron inicio, se levantaron y se fueron, porque se dieron cuenta un poco para dónde, la importancia del argumento técnico, ¿no? Y entender que estos no son fundamentalismos. Acá lo que nosotros tratamos siempre de plantear es que esto es con datos objetivos, no es que estamos buscando llevar agua para nuestro molino, ¿no? Entonces, en esa línea es que creo que el debate de humedales en su momento se frenó. Obviamente es una ley que posiblemente vuelva a surgir, pero bueno, en este momento quedó en el Congreso en el tintero. Decime, ¿el 2023 ha sido un año perdido en materia legislativa? Te diría que sí, todavía nos queda transitar 4 meses, pero ya el balance da bastante malos resultados. Menos de la mitad de las sesiones de lo que veníamos viendo el año pasado, solamente hubo 6. La mitad de las leyes que se sancionaron respecto del 2022, tuvimos 20 contra 40 casi que hubo el año anterior, y lo mismo, una merma en la actividad de las comisiones. Para tener más o menos un panorama, algunas comisiones, Horacio, ni siquiera se llegaron a constituir o a refrendar sus autoridades, ¿no? Que es casi un trámite express. En el Senado ese número asciende al 60%. O sea, solamente el 40% de las comisiones tuvieron algún tipo de actividad. Después el resto, vía muerta. Entonces, creemos que es un poco la lógica, ¿no? Que está instalada propia de los años electorales, que ojalá se pueda cambiar, porque me parece que no es justo para los argentinos. Los argentinos necesitan un Congreso activo, ¿no? Lo necesita la ciudadanía, lo necesita la economía, pero bueno, entendemos que de cara al 10 de diciembre
ahí vamos a tener un fin de año bastante movidito, incluso antes, ¿no? Porque ya en octubre vamos a conocer quiénes son los que van a asumir, más allá de que haya un no balotaje, posiblemente ya estén empezando a haber negociaciones de lo que ya creemos que, independientemente del signo de gobierno que empiece a gobernar a partir del 10 de diciembre, van a haber un paquete de iniciativas bastante grandes que va a tener que tratarse en lo que es el verano legislativo. ¿Hay proyectos de ley que estén por perder estado parlamentario? Mirá, proyectos de ley con estado parlamentario que estén a punto de caerse el año que viene, hay unos cuantos, pero ninguno que esté en debate sobre la mesa. Sí, quizás algunos que hayan tenido algún tipo de movimiento este año. Por ejemplo, en la ley de fomento de exportaciones todavía le queda un año más de vida, ¿no? Porque se presentó durante el 2023. Entonces le queda todo el 2024 para poder ser debatido. Después hay algunos proyectos más vinculados, hay paquetes, ¿no? de iniciativas que son bastante como recurrentes todos los años. Semillas, el tema de buenas prácticas, la agenda ambiental siempre está muy activa en el Congreso de la Nación, el tema humedales sigue muy vigente, buenas prácticas agropecuarias, todos esos proyectos siguen en la agenda, pero lamentablemente, Horacio, de más de 120 proyectos de ley vinculados al agro que se presentaron en el 2023, solamente hubo novedades para 2. Una media sanción para una ley de fomento de productos orgánicos y después un dictamen para un proyecto de trazabilidad de la pesca. Entonces, eso es un poco también el reflejo del estado general del Congreso, ¿no? No hay que adjudicarlo exclusivamente a las comisiones vinculadas al agro, sino que es una réplica de lo que está pasando a nivel general. Tenemos, yo te diría, un cuarto del Congreso de la Nación de campaña directa, ¿no? Porque ellos mismos son precandidatos a algún cargo y después tenemos a toda la gente que los está acompañando. Entonces, eso genera una paralización que sinceramente no es nada bueno cuando sabemos que el rol de los legisladores es estar presentes en el Congreso de la Nación legislando para los argentinos. Reitérame ese dato que me conmueve. 120 proyectos presentados y solo obtuvieron movimiento, ni siquiera se aprobaron. O sea, los orgánicos que presentó el diputado Patri de Formosa, le falta todavía media sanción de Senado, y el otro es un proyecto De trazabilidad de la pesca. También ese de es la pesca. trazabilidad de la pesca, exactamente. Eso es un proyecto que viene por 2 iniciativas, tanto del oficialismo como de la oposición. Pero eso es en líneas generales. Para que tengas una idea, 2.100 casi proyectos de ley se presentaron en lo que es el primer semestre. Nosotros lo contabilizamos de enero al 14 de julio. De esos 2.100 proyectos de ley, solamente el 1% se convirtió en ley, que tampoco es muy distinto al promedio general, ¿no? Porque el año pasado había sido 1.2, el año anterior sí había sido un poquitito más alto, pero el Congreso no es lamentablemente un organismo que esté muy activo, ¿no? Y me parece que es algo que deberíamos empezar a enfocarnos un poco más. Por eso creo que es también importante tratar de empujar esa agenda y no estar esperando siempre que el Poder Legislativo reaccione. Nosotros como representantes de la voz del campo en el Congreso, lo que hacemos es eso, es acercarnos a los legisladores, no solamente cuando ellos traen una propuesta, sino nosotros también acercar las propias. Porque si no esos espacios los empiezan a ocupar con otras agendas, también obviamente válidas, ¿no? Pero también entender que tenemos que tratar de empujar la propia agenda del agro. E incluso es un poco empezar de nuevo, ¿no? Porque en octubre se van a conocer quiénes son los legisladores que van a asumir en diciembre, con lo cual ahí tenés que empezar de nuevo a tomar contacto con los legisladores para conocerlos, para ver qué piensan, para alcanzarle una carpeta. A partir, yo te diría que el trabajo empieza, el formal el 10 de diciembre, porque es cuando oficialmente empieza el mandato. Pero previamente ya se pueden empezar a hacer todos los contactos. Incluso hay muchos precandidatos que ya están, ¿no? Digamos, acercándose a distintas instituciones vinculadas al sector agropecuario. Pero sí, todas las renovaciones legislativas, nosotros en Barbechando eso lo conocemos muy bien, que encima son cada 2 años. Tenemos que volver a tomar contacto con todos esos legisladores.
Pero te digo así todo, Esteban, Horacio, perdón, que tenemos legisladores que en el último tiempo uno ve un congreso con un nivel intelectual que la verdad que dan ganas de meterse y conversar con los legisladores. Hay muchos legisladores que no necesariamente vinculados al campo tienen ganas de saber y tienen ganas de impulsar esas iniciativas. De hecho, de esa agenda que te contaba de los 100 proyectos nada más vinculados al agro que se presentaron y de los cuales solamente 2 avanzaron, el 80% han sido presentados por legisladores sin vinculación agropecuaria, ¿no? Pero que entienden la importancia que tiene el interior productivo. Hago la última. ¿Cómo se sustenta el accionar de Barbechando? Porque allí hay trabajo, hay viajes, hay tiempo, hay un capital humano puesto al servicio del sector. ¿Cómo se financia? Barbechando es una organización de la sociedad civil que está financiada 100% por productores, cámaras, empresas, distintas sociedades rurales, distintos grupos CREA. Hoy somos alrededor de 400 personas que a través de sus empresas agropecuarias hacen un aporte a Barbechando y siempre entendiendo lo que es la importancia de ponderar al Congreso de la Nación como ese espacio donde deberían generarse las políticas públicas. Pero Barbechando siempre fue financiado por productores, hoy seguimos en esa línea, venimos creciendo, aproximadamente cada una semana tenemos nuevas incorporaciones de nuevos miembros, y la verdad que estamos muy contentos con ese crecimiento. En los últimos 2 años hemos aumentado al 100% nuestra base de barbechantes, como nos gusta llamarlos, y con una identidad muy federal, ¿no? Tenemos representantes en todo el país, Horacio, completamente, y de producciones no solamente tradicionales, sino también tenemos productores de nueces pecan, tenemos productores de arroz, tenemos productores de distintos tipos de economías regionales, así que estamos muy orgullosos de este equipo de trabajo. No, está bueno saber que lo que ustedes hacen del otro lado tiene el correlato del productor, que no solo se interesa, se involucra y quiere conocer lo que ustedes hacen, sino que también aporta, porque cuando aporta también se compromete más, y también es un buen momento para siempre hacerle ver a aquellos que no están colaborando, que no se están acercando, que lo hagan, porque en definitiva es un recupero, una inversión, así como invierten en su campo y invierten en su ganado y en sus producciones, invertir también en estas cuestiones, porque allí en el Congreso se define el futuro de la actividad agrícola, y muchas veces una mala ley que no está bien defendida termina haciendo mucho daño. Horacio, es tal cual lo que decís, y el sector agropecuario es muy bueno, tranqueras adentro, ¿no? Pero sería muy bueno que también dentro de sus presupuestos pudieran incluir una línea vinculada a la participación política, que participar políticamente no significa que tenga que ser exclusivamente en forma partidaria. Nosotros nos definimos como una institución política apartidaria. Entonces, entender que de nosotros desde nuestras propias actividades productivas podemos hacerlo mejor o de la mejor, pero si lamentablemente no tenemos reglas claras o generamos cierta estabilidad o previsibilidad, eso cada vez va mermando y se hace más difícil. Entonces, desde Barbechando lo que buscamos es tratar de impulsar políticas públicas en el Congreso de la Nación para que en la Argentina, siempre teniendo en cuenta el bien común y en particular el sector agropecuario, pueda generar el desarrollo con vías de poder salir a flote, que Argentina es un país lleno de oportunidades, así que en esa línea vamos. Lorenzo, agradecido por estos minutos, felicitaciones por el trabajo que han hecho y que vienen haciendo hace tantos años, y bueno, abogar porque este Congreso Nacional alguna vez se ponga las pilas, porque evidentemente es uno de los poderes del Estado y en ese sentido andamos bastante flojitos. Un gran saludo. Lo mismo para vos, un abrazo grande. Florencia Ricciuti, directora legislativa de la Fundación Barbechando. Mire, los tenemos a los de Barbechando como el tábano allí detrás de los legisladores, y aún así los tienen que andar corriendo con bolsa. Honestamente, es hora que el Poder Legislativo se ponga las pilas, porque el país ya no tiene tiempo. Lo que nos está pasando amerita que a partir de octubre todos los que tengan que asumir en todos los cargos tengan gestión y vocación de servicio.
Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Momento del mercado granario, en la voz de la licenciada Catalina Ferrari, analista de la consultora AZ Group. Hola a todos. Vamos a estar hablando principalmente de qué estuvo pasando en el mercado de granos en las últimas semanas. A nivel internacional seguimos de cerca todo el desarrollo de la cosecha de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos está transitando en este momento el mercado climático en función de que tanto el maíz como la soja se encuentran transitando periodos de floración y de terminación de rendimiento, lo que hace al mercado internacional tener foco en justamente cómo se viene desarrollando el clima y cómo son las condiciones de los cultivos de este país. En las últimas semanas han mejorado, sobre todo en la última semana, con perspectivas climáticas que anuncian precipitaciones en gran parte del cinturón maicero productivo de Estados Unidos, lo que llevó, sobre todo en el mercado de Chicago, a tener una presión negativa sobre el precio de ambos granos y estamos ante la expectativa de un nuevo informe de USDA que va a ser publicado el 11 de agosto, en el que el mercado, justamente a razón de algunos ajustes en la condición de los cultivos, está esperando que haya algún tipo de reducción en la proyección de rendimiento de Estados Unidos, lo que podría, sobre todo en soja, llevar a un ajuste de producción y a una relación stock-consumo más ajustada de lo que estaba estimando el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. En el caso de maíz, también se espera un ajuste de rendimiento, pero Estados Unidos tiene un incremento en el área sembrada de maíz, lo que podría llevar a que el ajuste en la relación stock-consumo no sea tan importante como sí lo puede llegar a ser en soja. Veremos entonces en la próxima semana cómo se desarrolla justamente este informe y cómo impacta eso en el mercado internacional. En lo local, claramente la noticia más relevante de las últimas semanas viene siendo el dólar agro, sobre todo si lo pensamos con esta inclusión dentro del mismo programa de exportación del maíz. La realidad es que en los primeros días el productor avanzó de manera importante con lo que es las ventas justamente de maíz, aprovechando que pasó la tonelada a valer en torno a 60.000 pesos la tonelada, pero la realidad es que en los últimos días ha sido menor el volumen, digamos, frente a la primera semana, y el precio sigue cotizando en torno a 60.000 pesos por tonelada, y si lo comparamos obviamente en dólares, tenemos un precio menor en dólares del mercado disponible de maíz en función de este incremento del tipo de cambio de liquidación. En cuanto al avance de cosecha de maíz, está en torno al 75% del área, se sigue estimando una producción de 34 millones de toneladas a nivel local, y el interrogante principal, dado el incremento en el volumen de equilibrio de exportación de 20 a 26 millones de toneladas, y sobre todo la noticia también a razón justamente de este dólar agro de la prórroga de embarques hasta el 30 de septiembre genera una menor presión por parte de la exportación de maíz, lo que podría llegar a significar una menor volatilidad o un menor impulso en los precios del maíz en función de que justamente la exportación tiene vendido al exterior el mismo volumen que tiene adquirido de manera local, lo que podría llegar a eso a generar entonces que no haya una presión en los precios en función de una competencia justamente por el grano entre los consumos locales y la exportación, por lo menos hasta el 30 de septiembre. Vamos a ver entonces en las próximas semanas cómo se desarrolla, sobre todo la venta en función de este dólar agro. Y, digamos, en cuanto a soja, seguimos con un premio por sobre la capacidad de pago a lo que es la posición noviembre. La realidad es que el productor sigue más reticente, sobre todo aprovechando este dólar agro en función de la cebada, del girasol y también del maíz, y ha disminuido o sigue, digamos, con un volumen de venta de soja más reducido en función obviamente de la oferta predominante, que es mucho menor frente a lo que fue la campaña pasada. Y si hablamos del trigo,
la realidad es que el precio, sobre todo de la próxima campaña, estamos hablando de la posición cosecha enero, ha acompañado las uvas del mercado internacional y hoy se encuentra un escalón por encima de lo que podíamos encontrar hace 15, 20 días, en torno a los 230 a 240 dólares por tonelada. Y con una expectativa de una caída diaria, y veremos entonces cómo se desarrolla la producción justamente del trigo en función de que ya la Bolsa de Comercio de Rosario está esperando una producción de 15,4 millones de toneladas y un área que pasaría a 5,4 millones de hectáreas frente a las 5,9 de la campaña pasada. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, por su parte, estima también una caída a 6 millones de hectáreas. Veremos entonces en el transcurso de los próximos días cuánto finalmente terminó siendo el área sembrada en Argentina, dado que estamos en los últimos lotes que se implementarán para lo que será la campaña 23-24. Bueno, eso es todo por acá. Muchas gracias. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Un nuevo análisis de la actualidad agrícola ganadera de la Argentina en la voz de Patricia Van Ploy en su segmento Aire Libre. Hola Horacio, ¿cómo estás? Te cuento que esta última semana se conoció la encuesta de CREA, donde los empresarios, más de 1.500, opinan sobre variadas actividades y en coincidencia lo que manifiestan es que la mayor parte de ellos atraviesan momentos difíciles, complicados en lo numérico, en los números, en los ingresos, en la rentabilidad y confían en un cambio de escenario para el año próximo, lo que ya habíamos comentado en su momento, donde el campo ya está manifestando su postura política y su beneplácito de que cambie la tendencia del gobierno. Pero volviendo a la última encuesta realizada por CREA, durante julio, sobre la situación económica y financiera, un 65% de los productores consideró que se encuentra peor respecto al año anterior. Y si bien tienen expectativas de una recomposición para el próximo año, son cautelosos. La incertidumbre climática y también la incertidumbre macroeconómica son los motivos que generan esta cautela. El 52% de los empresarios CREA manifestó que es un mal momento para realizar inversiones, mientras que apenas un 21% considera que el momento es bueno. Un 43% de los empresarios de alta tecnología, empresarios de punta, que se dedican a la actividad agrícola, ellos consultados dicen que la mayoría debió refinanciar, el 43% debió refinanciar la deuda tomada para financiar el capital de trabajo empleado en el ciclo 2022-2023. El nivel refinanciado de la campaña esta se ubicó en torno al 16% del capital. En ambos casos se trata de cifras más elevadas de las que muestra la serie histórica. Y la mayoría, como es un sector agrícola, la mayoría se ubica en Santa Fe, norte de Buenos Aires y norte de Córdoba, es decir, la Pampa húmeda. Asimismo, un 36% de los encuestados no pudo determinar si contaba con saldos técnicos de IVA, mientras que 28 de los que pudieron identificar esa situación registran un saldo técnico promedio de 3.800 pesos por hectárea. El problema de los saldos técnicos de IVA, informa CREA, que además de potenciarse en escenarios de aceleración inflacionaria, es que son regresivos, porque perjudican a quienes realizaron una mayor inversión tecnológica, especialmente el maíz, y a los que se encuentran en zonas más alejadas de los puertos, y a quienes también resultaron más afectados por el desastre climático. La aplicación de la tasa reducida de IVA del 10.5% en la mayoría de las ventas de bienes agrícolas y la generación de créditos fiscales por compras de bienes y servicios genera en la mayor parte de los casos saldos técnicos a favor de muy difícil recuperación. Esto es porque el empresario agrícola paga 24% de IVA cuando contrata un seguro agrícola y 21% cuando adquiere fitosanitarios, semillas, silobolsas. Así que también cuando contrata servicios de acondicionamiento de granos, fletes, asesoramiento e intereses de deuda. Solamente la compra de fertilizantes y las labores agrícolas están equiparadas con un IVA de 10.5%.
Y como la mayoría del IVA de compra se paga por adelantado y el IVA venta se cobra después de cosechada la mercadería, eso genera un costo financiero sobre el IVA, el que debe financiarse con capital de trabajo o bien con deuda bancaria. Para la próxima campaña gruesa, si bien en promedio el porcentaje de capital operativo por financiar se ubica en la media histórica, en algunas regiones, afectadas mayormente por el desastre climático, más del 60% de las empresas deben financiar más del 40% de los costos de implantación. Otra complejidad que salta de esta encuesta presentada por CREA es que, a pesar del panorama incierto que se presenta para el ciclo 2023-2024, este año se registra en promedio un aumento del valor de los arrendamientos agrícolas. En quintales de soja por hectárea aumentaron alrededor del 6%. Y dice CREA que parte de ese fenómeno se explica por la falta de oportunidades de negocios presentes en el país, lo que contribuye a concentrar en el sector agrícola la liquidez disponible en diferentes rubros de la economía. Es decir, ¿dónde invierte la gente que tiene algún saldo favorable? En el campo. Sobre ganadería, un 18% de los empresarios ganaderos consultados manifestó que en el ciclo 2023-2024 planea reducir la superficie productiva respecto del ejercicio anterior, a causa de malas expectativas del negocio, de los inconvenientes climáticos y de la necesidad de generar liquidez. En tanto, en el sector tambero, la mayor parte de los empresarios CREA manifestó que espera un crecimiento en la producción de leche en los próximos meses, pero por causas estacionales. La expectativa de ese aumento es menor respecto a igual momentos de años anteriores. Finalmente, indica el informe de CREA que la reciente introducción del denominado dólar maíz, con el consiguiente y abrupto crecimiento del precio del cereal en el mercado argentino, introduce a la situación complicaciones en los sistemas que emplean este recurso para sostener altos niveles de productividad y paliar el déficit forrajero ocasionado por las cuestiones climáticas. Seminario ganadero del IPCBA en Mar del Plata. Construyendo competitividad para la carne vacuna argentina. Jueves 17 de agosto, Hotel NH Provincial, Avenida Patricio Peralta Ramos 2502. Entrada gratuita, cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011 53 53 50 90. Encontranos en nuestro canal de YouTube. Somos Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Cuando nadie imaginaba que una bolsa podría ser un silo, nosotros dijimos, ¿por qué no? Mirando el futuro, nos animamos a cambiar la historia. Muchos nos siguieron. Y cada vez fueron más los dueños del tiempo. Los que pudieron cosechar sin parar. Los que pudieron esperar el mejor momento para vender. Y llegaron grandes cosechas, y no faltó lugar para guardarlas. Superamos nuestros récords, y vamos a hacerlo de nuevo. Hoy el sueño es cada vez más grande. 200 millones de toneladas. Más alimentos para el mundo, y más progreso para nuestro país. Porque podemos imaginarlo, podemos hacerlo. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico. Más dinámico. Más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? Vos con tono robótico. Así es, humano. Está más 2.3. Banco Provincia. Derecho al futuro. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profertil. Vida para nuestra tierra. Cada vez más simple, más ágil y más cómodo. Ahora, con el Renatre, podés solicitar desde tu casa la prestación por desempleo y consultar su estado a través de WhatsApp al número 11 22 79 0400 las 24 horas del día, los 365 días del año. Renatre, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino.
Bayer trabaja junto a los productores para liderar el futuro de la agricultura y así poder beneficiar tanto a los productores como a los consumidores y al planeta. Por eso, la innovación, la sustentabilidad y la transformación digital son sus pilares fundamentales. Bayer, ciencia para una vida mejor. Con más de 100 años en el mercado, Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel. Además, produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Somos un equipo de profesionales jóvenes, creativos y dinámicos, comprometidos con más de 600 productores, co-construyendo capital intelectual día tras día, con el objetivo de agregar valor a la comunidad agroindustrial de principio a fin. Empujando nuestros límites, logramos convertirnos en una consultora integral, evolucionando en servicios y soluciones, construyendo en profesionalismo, viendo lo que otros no ven, haciendo lo que otros no hacen. Somos AZ Group y estamos creando un nuevo horizonte. Agroeducación te invita a formar parte del curso de posgrado en agronegocios. Nuevo inicio el 30 de junio. Compartí junto a los principales referentes del sector: Salvador Di Stefano, Carlos Echepare, Antonio Ochoa, Diego Palomeque, entre otros. Con la metodología que se adapta a vos, presencial, a distancia, en vivo y en diferido. Te esperamos para sembrar conocimiento y cosechar futuro. Más información en www.agroeducacion.com. Aumenta la expectativa y comienza el conteo regresivo. Coninagro, la entidad que agrupa a las cooperativas agroindustriales, anuncia su 6º Congreso Internacional, este año electoral con el foco en el contenido político. La cita reunirá a los productores cooperativistas con los máximos referentes de los distintos partidos que hayan superado el filtro de las PASO y a personalidades, dirigentes y académicos vinculados al sector de la agroindustria. Será el 23 de agosto en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Para mayor información, coninagro.org.ar. En la Super Era Advanta hay un girasol que supera. Se supera en aceite, en rinde y adaptabilidad. Super Era Advanta, un girasol que supera. El campo no va a ser un espectador pasivo. El campo va a ser protagonista de la realidad nacional. El campo va a ser protagonista de una nueva Argentina. Congreso APRESID. Del 9 al 11 de agosto, el agro argentino vuelve a reunirse. La Asociación Argentina de Angus auspicia el remate del 9 de agosto en Criadores del Sudeste, Bahía Blanca, físico y streaming, y en Ancalú, Lincoln, Buenos Aires, físico y streaming. 10 de agosto en Selecta, Palermo, Ciudad de Buenos Aires, físico, y en Isolet Angus de Producción, Belville, Córdoba, físico y streaming. El 11 de agosto en Santa Rita, Saladillo, Buenos Aires, físico. 12 de agosto en La Rubeta La Negra, Palermo, Ciudad de Buenos Aires, por televisión y streaming.
Toda la información en angus.org.ar o en el mail angusremates@angus.org.ar. Angus, la raza líder. Ya no tenés excusas. Estamos en todas partes. Búscanos en todas las plataformas digitales y ahora también en YouTube. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Ya faltan muy pocos días para las elecciones internas, para los que se conoce como las PASO, y el sector agropecuario, más allá de algunas cuestiones que ha tomado contacto con los sectores políticos, no sé si tiene una acabada conciencia o le han contado exactamente bien qué se proponen hacer los distintos gobiernos o partidos políticos que intentan llegar al poder. Vamos a hablar con el ingeniero agrónomo Luis Villa. Es un hombre que sabe mucho del sector, mucho de la actividad, y con él vamos a tratar de entender esta relación difícil que el sector agropecuario mantiene con la política, o a decir verdad, que la política mantiene más bien con el sector agropecuario. Luis, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Horacio? Un gusto conversar con ustedes y en momentos tan interesantes para la vida política y agropecuaria del país. ¿Cómo estás viendo el panorama? Muy preocupado, realmente veo con mucha preocupación que los aspectos positivos, que los hay, obviamente, como en toda actividad humana, quedan opacados por cierta cuestión que es, me parece ya algo que roza con la improvisación. ¿Cuál es el aspecto positivo? Que los precandidatos y sus equipos vienen trabajando con cierta antelación, con cierta preparación, con reuniones, con intercambios. Pero al mismo tiempo veo no solo problemas de comunicación, sino falta de propuestas claras y falta de consistencia en las propuestas. No está muy claro cuáles son las prioridades, porque hay candidatos o asesores que hasta en una misma oración hablan de varias cuestiones a la vez, y somos un paciente muy delicado, no podemos pretender arreglar todo simultáneamente, tiene que haber una secuencia, un hilo lógico. Y con respecto al sector, el sector puede hacer propuestas pensando en el bien nacional, o bien puede hacer propuestas sectoriales pidiendo cuestiones específicas. Veo que se reciben como respuestas válidas cuestiones que no lo son. Por ejemplo, decir no se pueden bajar las alícuotas por derechos de exportación, es decir, retenciones. Bueno, eso no es una respuesta, porque poder se puede, en mi argumentación no solo se puede, sino que se debe y es altamente conveniente para el país y para el sector. Pero bueno, yo toleraría que alguien me dijera, no, en nuestra secuencia queremos hacerlo de este modo o de este otro. Pero el decir no se puede, siendo que hay un desorden macroeconómico enorme, hay problemas del orden de 5, 6, 8 puntos del producto y las retenciones apenas si son 1,5 puntos. Y tomo eso como un ejemplo porque es un tema muy importante, pero hay muchos otros. Así que, digamos, para dar un resumen, lo veo con mucha preocupación. Incluso intrasector veo que hay muy poco debate, muy poco análisis. Ahora, si uno tuviera que hacer una escala de 1 a 10 en cuanto a importancias, ¿cuál sería el primer ítem a tocar, el tipo de cambio? Personalmente, que no soy economista, pero estoy rodeado de gente que sí lo es, incluso tengo un hijo economista y me gusta la economía desde siempre, he leído siempre mucho. Entiendo que a esta altura la Argentina tiene que fijar como prioridad absoluta el crecimiento, es decir, ver de qué modo ordenar, quitar todas las distorsiones que dificultan el crecimiento y alinear por detrás otra serie de objetivos también importantes, pero que no pueden estar todos en la misma línea de largar. Por supuesto, hay cuestiones de índole social que tienen un contenido ético inobjetable, como por ejemplo atacar de una buena vez la malnutrición infantil aguda y otro tipo de cuestiones. Bueno, ese tipo de metas son factibles, son ineludibles, y como no atentan en absoluto, sino todo lo contrario, con el crecimiento económico, tienen que ser metas que estarán desde el día cero en un gobierno ideal, en un gobierno con un plan coherente, consistente. Ahora,
querer controlar el déficit fiscal, bajar el gasto, mejorar la calidad del gasto, crecer, recomponer reservas, bajar la inflación, todo eso junto es una manera casi diría irracional de enfocar las cosas. Lo que se pretende de un equipo económico o de alguien que presta asesoramiento económico es que trate de ser muy claro en la secuencia que está proponiendo. Porque de lo contrario estamos hablando de expresiones de deseo. Todos queremos que las cosas salgan bien, pero el tema es el cómo instrumentar un buen plan de gobierno. Y evidentemente todo no se puede hacer al mismo tiempo y de hecho algunos sostienen que la inflación podría empezar a bajar recién a mitad del año que viene, con lo cual seguramente no va a ser nada fácil, ¿no? Ahora, yo tengo entendido, de hecho, dialogué días pasados en una entrevista con Luis Migliaro, que es integra la mesa agropecuaria por la Fundación ALEM, y bueno, ellos están trabajando en esas cuestiones, ¿no? Me planteaba esto de que, bueno, ellos entienden que hay que bajar las retenciones, quizás no inicialmente, pero a veces el no inicialmente también se queda un poco como en una ambigüedad, ¿no? Exacto, siempre se va a cruzar alguna emergencia, alguna situación económica condicionante, choqueante, como para suspender el cronograma de bajas. Creo que el único que lo expresó con claridad de los precandidatos en Palermo fue Schiaretti, que lo dijo estando dando su discurso y luego contestando preguntas con muchísima claridad. O sea, decir que no se puede no es una respuesta. Y respecto de fundaciones o de centros de pensamiento, como la Fundación ALEM, que provee ideas al radicalismo y demás, veo que están subestimando la facilidad con la que puede llegar a quitarse el desdoblamiento y el cepo cambiario. Personalmente creo que esta posición, este año es absolutamente inverso al 2015. Este año es mucho más fácil corregir distorsiones macro, entre ellas las alícuotas de ingresos brutos de las provincias que son altísimas y las alícuotas por retención, y dejar para más adelante, como por ejemplo suele explicar con mucha claridad Domingo Cavallo, dejar incluso para el comienzo de 2025 un plan de estabilización. Lo que sí hacer desde el comienzo es racionalizar este desdoblamiento, este cepo cambiario, dejar el dólar oficial exclusivamente para importación y exportación de bienes y ubicar en el dólar libre absolutamente cualquier otra transacción, sea financiera, sea de servicio, de pago de dividendos, turismo, atesoramiento, exteriorización de bienes, etc. Exteriorización, digamos, de dinero para comprar bienes de dólares que tenga ahorrado el público. Eso me parece más coherente. Cuando se le plantean a fundaciones o centros de pensamiento, caso de la Fundación ALEN u otras, la Fundación Pensar, que está dándole servicio al PRO desde que se inició y demás, siempre la respuesta es, bueno, pero ¿por qué enfocarse tanto en las retenciones si se va a quitar el desdoblamiento cambiario? Bueno, pero es que la cuestión es que no se va a poder quitar. Desde el momento en que hay reservas netas negativas ya del orden de los 8.000 millones de dólares, está muy claro, y de hecho si miramos la secuencia de cómo han venido cambiando de opinión los economistas, está claro que no lo van a poder quitar. Entonces, asumir para no quitar o cambiar alícuotas de retenciones, para no quitar el cepo, y para ir bajando muy lentamente el gasto público y la inflación, bueno, hace pensar que es gente que el primer año va a estar haciendo muy poco. Como la Argentina es algo muy vertiginoso, al siguiente año ya tiene las elecciones de medio término. Así que cuidado con generar expectativas acerca de que todo va a mejorar rápido y la inflación se va a empezar a contener. De hecho, hay mucha inflación reprimida y hay como mínimo un piso de 100% para el año próximo que está prácticamente garantizado. Por eso, querer enfrentarse a eso es algo equivocado, hay que dejarlo pasar, no hay chances para el próximo gobierno y sería un error estar inmolándose en fijar una meta cuando eso es una prioridad para inicio de 2025.
En cambio, empezar a remover distorsiones, dar el ejemplo del gobierno central bajando fuertemente alícuotas por retenciones de todos los productos, no solo de la economía regional, darle una señal productiva, digamos, a los sectores productivos muy fuerte, sectores que devuelven muy rápido, en menos de un año devuelven los estímulos con divisas para el Banco Central. Bueno, eso es algo mucho más lógico, mucho más racional y que va a dar resultados mucho más rápido. El agro está también en esta línea digamos, de formular ideas que suenan bien, pero que tienen poca factibilidad. Yo, por ejemplo, discrepo muchísimo con el documento que se circularizó en Palermo y se le entregó a los precandidatos. Personalmente creo que confundir la bioeconomía con el agro más su encadenamiento es un error incluso metodológico, epistemológico. Pero además, todas esas líneas de trabajo son de muy lenta respuesta. La Argentina está en una situación absolutamente de urgencias. Lo que necesitamos es cuidar lo que ya está instalado, lo que ya tenemos, dado que el país es un país donde se invierte poco y prácticamente nada. Podemos moler 70 millones de toneladas de poroto de soja, podemos faenar 18 millones de cabezas de ganado en nuestras instalaciones frigoríficas de primera línea, y estamos usando la mitad de toda esa capacidad. Entonces hay que estimular primero eso, después, dentro de 2 o 3 años, podemos hablar de bioeconomía, de otra serie de encadenamientos productivos más largos. Entonces me da la impresión de que el agro y los precandidatos y sus equipos están demasiado optimistas en empezar a proponer cosas que son un segundo piso de todo lo que hay que hacer. Nosotros tenemos que partir de mucho más abajo porque estamos en una situación muy difícil. Personalmente creo que esta crisis es peor que la de 2001. Ocurre que esta crisis está en pleno desarrollo, a diferencia de la de 2001, que hizo una eclosión y por ende ya había perdido su dinámica, ya el daño estaba hecho. Más allá de que era una crisis distinta, el nivel de actividad era el problema, ahora el nivel de actividad por el momento no es el problema. Así que veo esto con mucha preocupación. Y yo coincido contigo en que no se sabe los efectos que puede tener esta crisis, porque pareciera que está todo como debajo de la galera de un mago, ¿no? Adentro no se sabe qué hay, porque está todo tan comprimido, todo tan tapado, que la verdad que puede salir el conejo disparado para cualquier lado. De hecho, tenemos un candidato hoy que está haciendo campaña, llenándose la boca, diciendo que no va a haber más retenciones para las economías regionales a partir del 1 de septiembre, cuando ya las PASO pasaron. Ni siquiera ahora. Se está hablando del futuro. Sí. Ahí el sector evidentemente ha fallado. Responsabilizo a la mesa de enlace, pero también al sector como un todo. No hemos sabido interpelar ni hemos sabido llevar una propuesta coherente, clara. Quitar fuertemente las retenciones, no digo llevarla a 0, llevarla al 3 para al 3 para todo y al 4 para la soja o algo parecido, equivale a elevar en 15.000 millones de dólares las exportaciones por única vez, pero sostenida en el tiempo. Eso está significando 40 a 50.000 millones de dólares extra para la reserva del Banco Central al final de los 4 años del próximo gobierno. No, bueno, eso que se puede decir en una frase, no hemos sabido transmitirlo, no hemos sabido decirlo, y cualquier estímulo el sector a los 8 o 9 meses lo devolvió. Demanda $1 de importación por cada 14 o 15 que exporta. Y sin embargo no estamos con todas estas cuestiones que vamos a iniciar desarrollos de largo plazo. Todo eso está muy bien, pero no es para ahora. Ahora tenemos que ir a lo básico. Lo básico es volver a producir lo que ya hacíamos antes: carne, leche, soja, maíz, economías regionales, etc. A partir de consolidar eso, pasamos, en todo caso, a un segundo piso, algo de mayor valor. Ahora, ¿no hay también ahí, Luis, un dejo de optimismo respecto a que, bueno, pareciera que la sequía pasó, las lluvias van a venir, y yo no sé si están así?
Sí, hay un optimismo casi diría infantil, ingenuo. Lo estoy viendo en las redes, lo estoy viendo en conversaciones privadas, leo, escucho lo que dicen los candidatos y los asesores de los candidatos, o precandidatos por ahora, y realmente me preocupa enormemente. ¿Cómo no puede haber una secuencia ordenada? ¿Cómo no se entiende qué va primero y qué va después? Y corremos el riesgo de dilapidar, el que gane, corre el severo riesgo de dilapidar su prestigio inicial, que evidentemente lo va a tener, porque si ganó es porque la gente le está dando un crédito. Lo va a dilapidar prometiendo cosas que en el fondo sabemos que tienen una gran inercia y no pueden cambiar de golpe. Por otro lado, llegar a un equilibrio fiscal con este tamaño de Estado y con esta mala calidad de gasto tampoco nos asegura nada, ni siquiera controlar la inflación. En cambio, crecer, esto que voy a decir ahora es aritmética pura, después me pueden decir no se va a poder crecer tanto, eso lo podemos discutir con tiempo. Crecer al 7% anual acumulativo por 5 años y apenas bajar el gasto de 40 puntos del producto a 38, lo que hace es que al fin del año 5 el Estado, que ahora es 40 puntos del producto, pasa a ser 25 puntos del producto, que es lo que tiene que ser el Estado argentino en esta fase. Somos el único país del mundo que tiene un Estado que es 40% del total de la economía, pero con un ingreso per cápita de 10, 11 mil dólares. Los estados son chicos cuando el país es pobre y son grandes cuando el país es rico. Usted no puede poner el carro delante del caballo y poner el Estado grande primero y después pedirle al sector privado que crezca. Es al revés. Primero tenemos que crecer los privados para luego el Estado, con recursos, dar cada vez más servicios, mejor educación, mejor infraestructura, etc. Y como además el país hace más de 12 años que no crece, es evidente que va a rebotar, va a haber muchos proyectos que están parados, que están a mitad de camino, que están muy a media máquina, que van a tomar velocidad. Pero para eso las señales tienen que ser absolutamente claras. Nuestro esquema impositivo es tan distorsivo, es único en el mundo, no hay otro país que tenga el nivel de distorsión a la hora de cobrar impuestos que tiene el nuestro. El Estado podría recaudar lo mismo, o más o menos lo mismo, pero con mecanismos menos salvajes, digamos, más civilizados, más copiando de lo que hace cualquier país del mundo. La respuesta sería inmediata. Y en el caso del agro, la respuesta, además de que viene bien ayudar al productor ahora, que va a demorar un par de años, como bien vos decías, la sequía puede haber terminado, o no, terminó en la mitad litoral del país, la mitad oeste del país todavía está en problemas, y una parte del norte de Santa Fe está en problemas gravísimos todavía. Pero aún si terminase la sequía, no terminaron sus efectos, la descapitalización, la pérdida de capital de trabajo y demás. Así que hasta sería oportuno desde ese punto de vista. Pero bueno, acá seguimos con esta idea que el agro ya dio todo lo que tenía que dar, lo dijo el Ministerio de la Producción con esa plana 2030. Lo dice este documento, insólitamente un documento generado por el sector agropecuario, como este que se les entregó a los precandidatos, habla de la restricción externa y habla de toda una serie de cuestiones que en el mundo no se discuten más. La Argentina no tiene restricción externa, es decir, no es que crece y se queda sin dólares. Para empezar, no crece hace 12 años. Y segundo, lo que tiene es un clima hostil a los que quieren producir para exportar, no que haya una restricción que no alcance. La Argentina puede duplicar su producción agropecuaria, hidrocarburífera y de minerales en muy pocos años, en 2, 3 años. Hay que liberar todas esas fuerzas. Después sí discutimos qué política llevar a cabo. Pero bueno, acá hay una visión muy urbana, muy centrada en la capital federal. Y el sector del interior, en particular la cadena agroindustrial y agroalimentaria, no llega con ningún mensaje. Y hay, por ejemplo, en los equipos técnicos, gente que cree que, bueno, las retenciones no son tan importantes porque le vamos a quitar el desdoblamiento cambiario. No lo van a poder hacer aún teniendo toda la intención. De modo que
me parece que estamos errando muy feamente la secuencia. En lo poco que pueda hacer, voy a intentar seguir transmitiendo y diciendo cuál es mi posición. Y voy a estar en los próximos días hablando con varios macroeconomistas de peso, porque creo que estamos en las vísperas de empezar a cometer una sucesión de errores en un momento donde el país ya no tiene más margen de error. Hacer las cosas mal nos puede llevar a un desbarranque de 2 o 3 años que nos haría después arrancar en un peldaño muchísimo más abajo del que estamos ahora. Luis, la última, ¿es una tara que tenemos o es que no nos queremos reconocer que somos un país agrícola ganadero? Bueno, las dos cosas, sí. Si uno va a la historia, ve qué pasó en la década del 30, la Gran Depresión, lo que hicieron otros para corregir su modelo agroexportador, lo que hicimos nosotros. El país como un todo, no solo el Estado ni el gobierno, el país como un todo se equivocó en estos 70 años y cuesta reconocerlo. Creo que tenemos que ser prácticos. Lo que dijo Deng Xiaoping, que lo dijo incluso muchos años antes de que Mao muriera, no importa si el gato es blanco o negro, si caza ratones es un buen gato. Así parece que es la frase original de Deng. Bueno, hay que ser práctico. No tengo ningún interés en saber si el problema empezó en el año 43, para mí empezó bastante antes. Vamos a lo que hay que hacer de hoy para adelante. Y lo que hay que hacer de hoy para adelante es quitar todas las distorsiones que hay. Dejar que las fuerzas productivas inviertan, trabajen, contraten y mientras tanto asistir socialmente a la población, a la fracción vulnerable, porque hay que decir que esta crisis, quien la está pagando es el 20% de la población más pobre del país. Es verdad que la pyme está sufriendo, la clase media está ajustada, pero el que se lleva el grueso del peso de esta sucesión de errores es la población más pobre del país. De cambiar esto, su situación no va a mejorar de un día para otro, pero sin duda va a mejorar y va a mejorar la expectativa de que sus hijos estén mejor, porque además todo esto tiene que estar acompañado de una ayuda social mucho más eficaz. Gastamos muchísimo dinero en ayuda social y sin embargo no se ve el resultado. Hoy he visto que ha sido un día de calor, he visto esta mañana temprano muchísima gente durmiendo en la calle aquí en Rosario. En cualquier semáforo hay gente pidiendo, muy mal vestido, muy mal en todo aspecto. Bueno, el Estado ahí evidentemente no está llegando y estamos hablando de ciudades céntricas, de ciudades importantes. Eso tiene que mejorar y tiene que mejorar rápido y no veo ninguno de los precandidatos que esté enfocado en esa línea. Con la excepción de Schiaretti, que para el agro ha dicho exactamente, salvo a lo mejor demasiado énfasis en los biocombustibles, en creer que los biocombustibles nos van a ayudar, son también un complemento y punto, no hay que sobrevalorar ciertas cosas. Pero en todo lo demás, lo que dijo Schiaretti lo suscribo 100%, es lo que debería ser el próximo gobierno. Y hacer carne, esa frase que dicen los brasileros, ¿no? Si es bueno para la agroindustria, es bueno para Brasil. Así Debería. es. Acá creemos, claro, acá vemos un conflicto donde en realidad hay una sinergia. Tenemos una muy mala lectura de, digamos, qué es y qué puede llegar a ser el sector agroalimentario argentino. Nos preocupan cosas como si va a bajar el precio de la tonelada promedio exportada de 400 a 380 dólares. No, eso es anecdótico, hay que ponerse a trabajar y a exportar. Por otro lado, saquemos este último año por la sequía, un año totalmente anormal. Vamos al año anterior. Un año para lo que se dice, digamos, lo que se espera de la Argentina, bueno, 88.000 millones de dólares de exportación de bienes, pero después tuvieron las de servicios y después entraron 1.000 millones por inversión extranjera directa, otros 1.000 por inversión de cartera. Le entraron al país 104.000 millones de dólares.
Bueno, con eso la Argentina no puede funcionar. O sea, transparentemos eso también. Y la Argentina no tiene todos los años 120, 130 mil millones de dólares, más un reaseguro de 40, 50 en el Banco Central para los años malos. El país no puede funcionar. Pues ya somos una economía cerrada, pero dependiente de repuestos de insumos, tecnología, de royalty del exterior. No. Nuestra productividad no crece, de hecho decrece. De hecho, somos uno de los pocos países del mundo en donde la productividad está bajando medio punto porcentual por año, una cifra que es absolutamente alarmante. Es como un médico clínico ve un síntoma de eso y se da cuenta de que la situación es peor de lo que presuponía. Bueno, la Argentina tiene ese tipo de síntomas así absolutamente alarmantes. Luis, Sin agradecido dólares por, no podemos funcionar. Luis, agradecido por estos minutos. Te mando un gran abrazo y ojalá Un estos gusto. pocos días que nos separan para las PASO haya un poco más de conciencia y se generen, ¿no?, las políticas que necesitamos. Sí, ya las pasos ya están encima, no hay margen de maniobra, pero después sí, yo creo que después, cuando ya está definido quiénes van a competir, donde por ley hay que hacer debates televisados en vivo, etcétera, ahí sí es un momento para incidir, además de que la realidad va teniendo su propia dinámica, ¿cierto? ¿No? Somos tan inestables que cómo vamos a estar en octubre, 15 días antes de la primera vuelta, lo sabremos en ese mismo momento, no ahora. Creo yo que no, creo que vamos a estar igual que hoy porque este arreglo con el fondo nos da ese tiempo, pero tampoco lo podemos asegurar. Así que gracias y seguiremos charlando. Ingeniero Agrónomo Luis Villa, consultor, un hombre que especializado en todos los temas agropecuarios, hablando de estas cuestiones, ¿no? Esta incertidumbre de no saber si las políticas que van a llevarse a cabo a partir del nuevo gobierno van a ser las que se necesitan. Si no estamos pecando de mucho optimismo, pensando que siempre una cosecha nos va a salvar. Encontranos en nuestro canal de YouTube. Somos Portal Agropecuario, el campo por todos los medios. Toda la actualidad institucional del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores nos lo trae Sebastián Nini, jefe de comunicaciones del registro. ¿Cómo estás, Seba? Hola Horacio, querido, ¿cómo andas, Sensei? Bueno, espero que todo esté muy bien. Te cuento un poco las novedades del RENATRE que tenemos para traerles esta semana. En la reciente edición de la 58 Fiesta Provincial del Tabaco en Salta, que terminara el 1 de agosto, estuvo presente nuestro presidente, el presidente RENATRE José Boitenco, junto al vicepresidente José Liguen, los directores Jerónimo Pérez y Carolina Llanos, y los delegados de Salta, Gonzalo Caro Dávalos, y de Jujuy, Jorge Royce. Esta tradicional fiesta es muy importante para el sector y nosotros como organismo destacado estuvimos presentes en los festejos. Allí tuvimos el móvil de registración en la plazoleta General Martín Miguel de Güemes, donde brindamos información sobre prestaciones por desempleo y libreta de trabajo rural. Participamos en la entrega de premios en el concurso de melgueada y preparación de almácigos, donde 45 trabajadores y empleadores tabacaleros participaron. Allí entregamos materas con el logo institucional de RENATRE como un símbolo de gratitud y estímulo. La fiesta tiene una relevancia que hace que participen entidades nacionales, provinciales y autoridades locales, productores y público en general. Para RENATRE es un compromiso participar en estos eventos, ya que aprovechamos a difundir las acciones del registro y los beneficios que brinda para los trabajadores y los empleadores. La Fiesta Provincial del Tabaco este año tuvo la participación de celebrar los 60 años de la creación de la Cámara del Tabaco en Salta. Es una verdadera particularidad porque se aprovechó el momento para poder festejar estos 60 años de la creación de la Cámara del Tabaco de Salta. Bueno, querido Horacio, te dejo un gran abrazo. Espero que estemos en contacto la semana próxima. Hasta luego. Encontranos en nuestro canal de YouTube. Somos Portal Agropecuario, el campo por todos los medios. Un nuevo encuentro con las economías regionales nos lo trae Pablo Molina en su frecuencia agropecuaria y en esta oportunidad para hablar nada más ni nada menos que de la miel.
Hola Horacio, ¿cómo estás? Un saludo grande a vos y a todos los oyentes y televidentes de Portal Agropecuario y nuevamente las felicitaciones por el gran premio a la trayectoria que te dieron en la exposición rural de Palermo que te lo dio el Círculo ABOPA. Así que felicitaciones nuevamente. Hoy vamos a estar hablando de la producción de miel en la Argentina. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Productores Apícolas, el RENAPA, existen 15.306 apicultores que manejan 33.477 apiarios y más de, escuchen bien, 3,5 millones de colmenas. El sector cuenta con un total de 1.209 salas de extracción de miel habilitadas por el SENASA y desde el mismo sector aseguran que mantienen estable la producción pese a las dificultades que atraviesan las economías regionales. La actividad apícola se desarrolla en varios puntos del país, pero Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa son las principales provincias productoras. Con respecto al consumo interno, los datos prepandemia indican que rondan entre los 250 y 300 gramos por habitante por año. El cambio de hábito de consumo que trajo el COVID-19 también generó un crecimiento en el consumo de miel. Por este motivo, productores y fraccionadores aseguran que se estima un incremento de un poco más del 50%. Pasando un poco a lo que es el ámbito global con respecto a la miel, desde que empezó la guerra Rusia-Ucrania, algunas economías regionales se vieron afectadas por encontrar allí en el viejo continente sus principales destinos de importación. El sector apícola, en caso, sufrió un cese excepcional, o sea, muy leve, de compra de mieles por parte del mercado internacional, principalmente de la Unión Europea, uno de los principales mercados para la miel argentina. Argentina es el segundo exportador de miel del mundo. Estados Unidos es el principal comprador global, también es el destino más importante de los envíos argentinos al exterior, seguido por Alemania y Japón. Y también existen exportaciones a países como el Reino Unido y Francia. A Estados Unidos ingresan, escuchen este número, 180.000 toneladas por año y no puede satisfacer su mercado interno porque sus apicultores tienen un grave problema de mortandad de colmenas. Además, la poca producción que hacen la dedican a dar el servicio de polinización para almendros, paltos y berries. Por último, Argentina se ubica entre los 3 principales productores de miel a nivel mundial, detrás de China y Estados Unidos. Además, escuchen bien, es el segundo exportador del planeta con un volumen promedio superior a las 72.000 toneladas anuales, de los cuales el 90% es destinado a la exportación. Uno de los desafíos que tiene el sector por delante es que el 98% de la miel que exporta es a granel. Esto es, poder poner en el mercado global un producto fraccionado es una oportunidad que le permitiría al país poder ubicarse mejor en el mapa global. Sector apícola en alza, miel argentina al mundo. Muchísimas gracias y nos reencontramos la próxima. Encontranos en nuestro canal de YouTube. Somos Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Cuando nadie imaginaba que una bolsa podría ser un silo, nosotros dijimos, ¿por qué no? Mirando el futuro, nos animamos a cambiar la historia. Muchos nos siguieron. Y cada vez fueron más los dueños del tiempo. Los que pudieron cosechar sin parar. Los que pudieron esperar el mejor momento para vender. Y llegaron grandes cosechas, y no faltó lugar para guardarlas. Superamos nuestros récords, y vamos a hacerlo de nuevo. Hoy el sueño es cada vez más grande. 200 millones de toneladas. Más alimentos para el mundo, y más progreso para nuestro país. Porque podemos imaginarlo, podemos hacerlo. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico. Más dinámico. Más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. ¿O no? ¿Vos con tono robótico? Así es, humano. Está más 2.3. Banco Provincia. Derecho al futuro. ¿Sabes cuánto tarda nuestro planeta en generar 1 centímetro de suelo fértil? 1000 años. 50 generaciones de humanos. El suelo nos alimenta. Cuidemos el suelo. Profertil. Vida para nuestra tierra.
cada vez más simple, más ágil y más cómodo. Ahora, con el Renatre, podés solicitar desde tu casa la prestación por desempleo y consultar su estado a través de WhatsApp al número 11 22 79 0400 las 24 horas del día, los 365 días del año. Renatre, un paso adelante para el trabajo registrado en el campo argentino. Bayer trabaja junto a los productores para liderar el futuro de la agricultura y así poder beneficiar tanto a los productores como a los consumidores y al planeta. Por eso, la innovación, la sustentabilidad y la transformación digital son sus pilares fundamentales. Bayer, ciencia para una vida mejor. Con más de 100 años en el mercado, Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel. Además, produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Somos un equipo de profesionales jóvenes, creativos y dinámicos, comprometidos con más de 600 productores, co-construyendo capital intelectual día tras día, con el objetivo de agregar valor a la comunidad agroindustrial de principio a fin. Empujando nuestros límites, logramos convertirnos en una consultora integral, evolucionando en servicios y soluciones, construyendo en profesionalismo, viendo lo que otros no ven, haciendo lo que otros no hacen. Somos AZ Group y estamos creando un nuevo horizonte. Agroeducación te invita a formar parte del curso de posgrado en agronegocios. Nuevo inicio el 30 de junio. Compartí junto a los principales referentes del sector: Salvador Di Stefano, Carlos Echepare, Antonio Ochoa, Diego Palomeque, entre otros. Con la metodología que se adapta a vos, presencial, a distancia, en vivo y en diferido. Te esperamos para sembrar conocimiento y cosechar futuro. Más información en www.agroeducacion.com. Aumenta la expectativa y comienza el conteo regresivo. Coninagro, la entidad que agrupa a las cooperativas agroindustriales, anuncia su 6º Congreso Internacional, este año electoral con el foco en el contenido político. La cita reunirá a los productores cooperativistas con los máximos referentes de los distintos partidos que hayan superado el filtro de las PASO y a personalidades, dirigentes y académicos vinculados al sector de la agroindustria. Será el 23 de agosto en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Para mayor información, coninagro.org.ar. En la Super Eradvanta hay un girasol que supera. Se supera en aceite, en rinde y adaptabilidad. Super Eradvanta, un girasol que supera. El campo no va a ser un espectador pasivo. El campo va a ser protagonista de la realidad nacional. El campo va a ser protagonista de una nueva Argentina.
Congreso APRESID. Del 9 al 11 de agosto, el agro argentino vuelve a reunirse. La Asociación Argentina de Angus auspicia el remate del 9 de agosto en Criadores del Sudeste, Bahía Blanca, físico y streaming, y en Ancalú, Lincoln, Buenos Aires, físico y streaming. 10 de agosto en Selecta, Palermo, Ciudad de Buenos Aires, físico, y en Isolet Angus de Producción, Belville, Córdoba, físico y streaming. El 11 de agosto en Santa Rita, Saladillo, Buenos Aires, físico. 12 de agosto en La Rubeta La Negra, Palermo, Ciudad de Buenos Aires, por televisión y streaming. Toda la información en angus.org.ar o en el mail angusremates@angus.org.ar. Angus, la raza líder. Encontranos en nuestro canal de YouTube. Somos Portal Agropecuario, el campo por todos los medios. Un nuevo encuentro de acción ganadera nos lo trae el ingeniero agrónomo Daniel Valerio. Auspician este espacio de acción ganadera en Portal Agropecuario McLean Consultores, comunicación de prensa para instituciones y empresas y pool de periodistas. Durante Palermo 2023, Diego Ponti, un reconocido especialista en negocios ganaderos, ofreció una charla precisamente sobre ese tema, o sea, en base a la realidad actual, a los mercados, cuáles son los negocios posibles que se avecinan para el ciclo 23-24. Diego es un licenciado en Economía y Administración Agraria de la UBA. Muchas gracias, Diego, por darnos esta nota. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Por favor, ¿por qué no nos contás un poco este tema que vos estuviste tratando? O sea, ¿qué se ve? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué negocios se avecinan? Bien, lo que estuvimos tratando o el desafío que planteamos fue el de entender la ganadería como un mercado y negocios que tienen sus momentos y hay que tratar de interpretarlos, entenderlos para que no nos carcoma la ansiedad y nos lleve a tomar malas decisiones. Hoy cuando uno ve la foto ganadera, encuentra que hay muchos precios que están atrasados, insumos que se están actualizando a los distintos tipos de cambio que tenemos y los negocios parecen ser no muy atractivos. Sin embargo, cuando miramos hacia adelante hay un montón de fundamentos que son positivos para la ganadería. Por ejemplo, las cuestiones de oferta, analizás quién nos dejó la seca y mirás hacia adelante y encontrás distintos baches de oferta que vamos a tener por delante. Tenés una cuestión climática que estamos casi todos de acuerdo y esperanzados en ir hacia un año niño, con más lluvias y más temperaturas, y la posibilidad de recuperar la primavera pasada, recuperar con pasturas y verdeos. Y también un factor muy importante, sobre todo con una actividad de largo plazo, que tiene que ver con el marco institucional, las elecciones. 13 de agosto, elecciones PASO. El productor, las empresas están muy pendientes de eso porque ahí estamos definiendo las reglas de juego a partir del 2024. Y en ese sentido el productor está esperanzado, entiende que las mayores posibilidades están hacia un cambio a favor del mercado, ya sea por convicción del candidato o por necesidad, por una cuestión de la necesidad que se presenta en Argentina y la urgencia, sobre todo, de capturar dólares, de abrir mercados, de exportar más, y en eso la ganadería levanta la mano como uno de los grandes candidatos a beneficiarse. En base a todo ese marco que vos planteás, ¿pensás que puede haber una recuperación de precios del ternero, por ejemplo, que en los últimos tiempos estuvo caído? Sí, el ternero ya empezó a levantar su precio. A partir de julio nosotros decíamos que el ternero iba a empezar a levantar de precio y así fue por diversos motivos. Uno, que la zafra que empezó anticipadamente empezó ya a recortarse, hay menos oferta de ternero. Dos, que los feedlots que se llenaron anticipadamente este año como uno de los principales destinos, los terneros, empiezan a salir al mercado, empiezan a vaciar los corrales y necesitan reponer y van a buscar ese ternero y se encuentran con menos oferta de ternero que en marzo y abril. Y después por una cuestión también de expectativas del negocio, lo que hablábamos recién. Veo hacia adelante mejor clima, veo hacia adelante mejores condiciones dentro del marco institucional. Entonces este año el ternero, a diferencia de otro año, anticipa su suba. En un año normal tendríamos que haber esperado quizás hasta octubre, que empieza la primavera climática, recuperación de las pasturas, y ahí por lo general
se achica la oferta de ternero y sube el precio. Este año no necesitamos esperar ese salto de primavera, va a estar anticipadamente. Otra cuestión que hay que considerar es, oye, el que vende Hacienda, ¿qué hace con los pesos? Si hay algo que está convencido, que el peso pierde valor todos los días, que la peor decisión que podemos tener o tomar es quedarnos con los pesos encima, entonces voy a buscar algo donde ubicarme, un refugio de valores. Y ahí lo encuentro en el ternero, que además, como ganadero entiendo que está barato el ternero, porque respecto al año pasado subió muy poco. Recién ahora, con las subas de estos últimos días, está en torno a un 50-60% arriba del año pasado. Pero hasta hace muy poquito había subido un 25-30%. Entonces también era un producto que era barato. Entonces el ganadero decía, bueno, si bien mi precio de venta no es tan bueno hoy, porque está bastante condicionado por el mercado, hay muchas oportunidades para invertir y para ir comprando ahora, de cosas que después van a estar mucho más caras. Diego, vos pertenecés a Z Group y dentro de ese grupo sos el especialista en ganadería, en los mercados ganaderos y demás. Para terminar, ¿qué sugerencia o qué ustedes atienden empresas ganaderas, entidades como Angus? O sea, ¿qué sugerirías vos, qué recomendarías a productores ahora para el corto plazo o para los próximos meses? Bueno, los próximos meses lo que primero tenemos que entender, por más que resulte un poco amargo, es que no hay buenos negocios ganaderos de corto plazo. Y si los hay, es muy alto el riesgo respecto al beneficio. ¿Por qué? Porque la ganadería está hoy muy condicionado por las variables macro. Tenemos por delante un sinceramiento de tipo de cambio, ajustes en la macroeconomía en general en Argentina, y eso para una actividad que vende pesos y tiene insumos dolarizados, o medimos también los resultados en dólares, puede llegar a generar una ventana de tiempo donde todos los valores van a estar muy distorsionados y no van a ser favorables para el negocio ganadero. Ahora, el que es ganadero, que ya viene de años, décadas de ganadería, hoy entiende que entrar en ganadería es una buena decisión. ¿Por qué? Porque tenés un montón de oportunidades a precios muy bajos. Tenés un vientre preñado abajo de $400. El promedio de los últimos 10 años fue $650. Entonces vos decís, bueno, 6 meses, 8 meses, que todo este lío se reacomode, que cambie el gobierno, que se acomoden las variables. Yo compré un vientre pensando en 3, 4 años, no en 6, ni 8, ni 10 meses. Es un momento también para meter mano tranquera hacia adentro y tratar de hacer lo más eficientemente posible en lo que es cría. Voy a tener menos ternero el año que viene porque lamentablemente se me preñaron menos vaca. Bueno, cada kilo que le pueda sumar a ese ternero que voy a parir ahora, iba a ser fundamental porque el año que viene vamos a tener menos terneros. Entonces vamos hacia años de menor oferta de carne en general, menos terneros, menos novillos, menos vaca en general, y eso es un fundamento fuerte. Vamos hacia años de una mayor apertura hacia el mercado, seguramente una mayor tracción exportadora, una ganadería mucho más competitiva desde la macroeconomía, de nuevo por necesidad o por urgencia del gobierno que tenga que asumir. Entonces los fundamentos hacia adelante son buenos, vamos hacia mejores condiciones climáticas, y eso hace que hoy el productor, y en esto que recorremos nosotros continuamente los grupos, las distintas provincias, si bien este año no está súper optimista e invirtiendo a fondo, tampoco se está retirando del negocio. Está siendo cauteloso, está siendo estratégico, capturando algunas oportunidades, adelantándose con algún insumo que esté atado al tipo de cambio y que considero que está barato, y está esperando el 2024 para pisar al acelerador a fondo y ahí sí volver a las pistas. Diego, muchísimas gracias. Bueno, muchas nos gracias. Diste algunas pautas que seguramente nos van a venir bien a la gente que nos sigue. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia y los que nos estén viendo. ¿Sí? Gracias. Ya no tenés excusas. Estamos en todas partes. Búscanos en todas las plataformas digitales y ahora también en YouTube. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. El momento del buen comer y del buen beber nos lo trae en su rincón Bon Vivant Carlos Joseph. Animal Organic Vineyard presentó su nuevo diseño de arte junto a nuevos productos enfocados en la preservación de las especies y la concientización del cuidado del medio ambiente. Las nuevas etiquetas, los varietales Malbec y Chardonnay, y bajo la denominación Animal Colors, un blend de blancas y un blend de tintas, reflejan flora y fauna argentina en un viraje artístico y conceptual sobre la biodiversidad, el cuidado de los recursos, el respeto por la flora y la fauna y la apertura mental hacia la concientización.
Y en esta misma línea se presentó en sociedad Tres Zapas, acrónimo de Tres Suizos al pie de los Andes, el suizo Arnaud Fresard, su hermano Florian, y Gibbs, el perro de la familia, que busca convertirse en una bodega que traiga nuevos aires al mundo tradicional del vino, comprometida con el planeta. En una primera etapa las etiquetas son Tres Zapas Malbec Reserva 2021, Tres Zapas Cabernet Sauvignon Reserva 2021 y Tres Zapas Malbec Gran Reserva 2020. Además de utilizar una botella más liviana, entre otras innovaciones, a través de un programa Una Botella, Un Árbol, en alianza con la ONG Un Árbol, compensarán más de lo que emiten plantando un árbol por cada botella vendida. Y Sal, Alma en islandés, es un restaurante de inspiración escandinava abierto hace unos meses en Palermo. La propuesta, diseñada por el chef Nicolás Díaz Martini, busca rescatar el alma de la cocina nórdica con la impronta de otras cocinas como la del sudeste asiático y el uso de especias, todo combinado con productos locales. En su carta se destacan el cordero, el small broth, la reversión de vodkas y el aquavit de elaboración propia. Está ubicado ahí en la calle Tames, a pocos metros de Plaza Italia. Bueno, eso es todo por hoy. Si les parece, nos volvemos a encontrar el próximo fin de semana. Como siempre, recordamos que toda esta información y mucha más está disponible en nuestra página en www.rinconbonvivan.com.ar y por supuesto en las redes sociales en @rinconbonvivan. Portal Agropecuario. El campo por todos los medios. Hasta aquí una nueva edición de Portal Agropecuario. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento, en cualquier oportunidad, con toda la información. Se nos viene el Congreso de Apreciado, uno de los congresos más importantes, que va a convocar sin duda el interés de todo el sector agropecuario durante toda la semana. Allí estaremos y le traeremos algunas novedades, qué es lo que está pasando en esas cuestiones. Así que tenga usted una excelente semana. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento, porque como le decimos, Portal Agropecuario, el campo por todos los medios. Portal Agropecuario, todas las semanas junto a los principales referentes de la actividad agroindustrial, con las novedades del sector más dinámico de la Argentina, generador de divisas, mano de obra y alimentos. Un programa dedicado a los que hacen grande al país, cada día y a toda hora. Portal Agropecuario, el campo por todos los medios.